Así nace esto de ISO Quito. Claro que no somos una empresa y no nos anima un espíritu capitalista, no queremos hacer el ISO empresarial. Queremos, desde el humor, al ponerle este nombre, justamente que se note, que la gente diga, qué rara y tan loca, ¿cómo es eso del ISO Quito? Que además suena japonés, ¿no? Como el Osaki es de las Naciones Unidas, pero mira que no suena japonés el Osaki. Bueno, nosotros también. Entonces, presentamos dentro del proyecto de los diálogos consonantes AGAESI, presentamos esta idea, porque además en los diálogos consonantes en Montevideo volvimos a hablar de la idea del ISO Quito. Y entonces les presentamos la propuesta para que pudiéramos realizarlo en concreto. Y en concreto, la convocatoria abierta y permanente del AGAESI dijo, sí, qué interesante, muchachos, a ver a dónde llegan. Y yo creo que llegamos. No tenemos la verdad de la milanesa, no. Pero llegamos a una cosa que me parece que es fundamental, es que por lo menos tenemos una muy buena línea de base y tenemos un montón de otros chismes que podemos contarles respecto a los avances o a los retrocesos del consenso de Quito. La idea es que con esto tengamos esta herramienta política para demandar en nuestros países los avances que queremos lograr. Para hacer el ISO Quito usamos solamente la fuente, el Observatorio de Género de la CEPAL. Y esto es importante porque, puesto que la CEPAL había hecho un observatorio de género, nosotros pensamos que mejor que en vez de ir a buscar a LUMPA, al PNUD, a UNICEF, los indicadores, bueno, si la CEPAL tiene este observatorio de género, creemos que también es una manera de apuntalar lo que la CEPAL está haciendo, una manera de que la CEPAL además vean que el producto de ese observatorio puede ser usado como herramienta política por las organizaciones de mujeres. Y bueno, entonces lo que ahora le van a presentar Mariana y Clide es este observatorio. Para hacer esta propuesta ISO Quito, esta metodología. Para hacerlo, Mariana González, que es socióloga, es uruguaya, y Silvana Herrera, otra compañera socióloga uruguaya, hicieron unos esquemas que empezaron a discutir con Clide Soto, investigadora social del Paraguay, del CDE y de la CPP, y entonces yo las dejo con ellas para ver si entendemos algo, porque a mí todos los números se me escapan muchas veces. Pero ya tuvimos una experiencia previa, hace unos años con Mariana, habíamos formado parte del equipo que hizo el control ciudadano, el Social Watch, inventamos una cosa que se llamó Índice de los Compromisos Cumplidos, el ICC, en género. Luego nos fuimos del control ciudadano. Y ahora tenemos este ISO Quito que creo que vale la pena que discutamos y lo van a plantear incluso para que, esperando que surja de ustedes también ideas y que digan no es un disparate, ¿por qué midieron así y así? No se puede mezclar esto con esto. Bueno, veamos qué es lo que nos dicen ellos. Si uno piensa en el consenso de Quito, hay muchísimas dimensiones y temas que están presentes en el consenso. Allí están listados muchos de ellos. Es imposible poder trabajar con todas esas dimensiones. No quiere decir que no sean todas ellas importantes. Para algunas inclusive como el tema de migraciones, tráfico, medios de comunicación, etcétera, hasta está la dificultad de la información con la que podríamos llegar a trabajar si quisiéramos tomarlos como elementos centrales. Entonces, dijimos, bueno, de la lectura del consenso de Quito hay muchísimos elementos que aparecen, algunos de ellos además muy novedosos e importantes. Hay dos que están destacados en el propio texto del consenso y que además hubo diferentes actores también han señalado que son claves. Uno es el tema de la participación política y el otro es el tema de la contribución de las mujeres a la economía, a la seguridad social, incluyendo toda la temática del trabajo no remunerado. Hay dos temas que aparecen también como muy importantes y que no están siendo tomados por un problema que tiene que ver con los datos. Uno es el tema de los estados laicos. Estuvimos justamente discutiendo también con Clide y con Betania qué indicador podría servirnos para ver la laicidad o no de los estados. Capaz que podríamos hacer un análisis de las constituciones, por ejemplo, pero bueno, por ahora no está tomado eso.
Y el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es clave, pero también tenemos un problema de falta de datos para poder trabajar con eso. ¿Cuál es el objetivo general que tenemos? Es poder hacer un seguimiento de los acuerdos que se alcanzaron en Quito a través de una metodología que permite evaluar avances y rezagos que experimentan los países de la región. O sea, tratar de ir midiendo del 2007 hacia adelante cómo van avanzando los países, qué cambios se van procesando fundamentalmente en estas dimensiones políticas y lo que tiene que ver con lo económico. El objetivo específico es entonces diseñar una metodología que podamos aplicar a todos los países de la región. Acá ya vamos a tener un problema. Para una serie de indicadores seccionados que establezca una línea de base y que permita evaluar los cambios que se registran. Lo que vamos a presentar hoy, en realidad estrictamente, es la línea de base, porque todavía los datos que se disponen están muy cercanos al 2007, no tenemos datos recientes que nos permitan ver cuánto avanzaron y cuánto cambiaron los países respecto a ese dato 2007. Entonces lo que vamos a presentar hoy es la línea de base, de alguna manera, que el criterio para armar esa línea de base va a ser la que después se utilice también para ver cómo van cambiando cada uno de los países. Tenemos, para la construcción del Soquito, usamos datos cuantitativos, estadísticas sobre la realidad social y análisis de documentos. La fuente de datos fundamental es el Observatorio de la CEPAL, como decía Lucy. Todas las estadísticas que usamos, los datos cuantitativos, son del Observatorio de la CEPAL. Y usamos también, pero no exclusivamente porque no nos alcanzaba, algunos de los análisis de documentos que hace el Observatorio de la CEPAL respecto, por ejemplo, al rango que tiene el mecanismo institucional de género en el país, violencia doméstica, etc. Entonces, perdón, me volví para atrás. Algunas limitaciones de estos datos, bueno, son muchas las limitaciones. Una de ellas es que en muchos casos tenemos muchísimos países sin datos. Por ejemplo, para el Caribe es como un gran agujero negro, muchos datos. O sea, todo lo que tiene que ver con trabajo, etcétera, no tenemos datos del Caribe en Separestat. Y por la metodología que estamos empleando, si en algún indicador no tenemos datos, nos cae el país, o sea, el país cae para el resultado final. Entonces, nos vamos quedando cada vez con menos países. Esto en algunos casos es, habíamos pensado en un momento en decir, castiguemos a los países que no tienen datos, porque todos los países deberían tener buenas estadísticas.